y el hecho de cómo se genera ese corazón vacío. Entonces vamos a ver un ejemplo en 1 Samuel 1:1. Para iniciar, ¿qué es un vacío? ¿O por qué vienen los vacíos? ¿Por qué se generan los vacíos? ¿Alguien de ustedes podría decirme por qué se genera algún vacío? ¿O tienen la idea de por cuál se genera un vacío? ¿Mande? Pero no escuché. ¿Lo pagaste? No, lo pagó usted. ¿Tú lo pagaste? No, usted. ¿Usted lo pagó? ¿Yo? Bueno, sí. Ahí está. Bueno, un vacío se genera por una desilusión de algo o de alguien, por una promesa no cumplida. Y por una promesa no cumplida no me refiero a lo que Dios nos prometió, sino me refiero a cómo nosotros como hombres hacemos promesas que no cumplimos. Más bien, casi nunca, ¿verdad? Entonces, el que alguien nos dé esa promesa y no la cumpla genera una desilusión. Cuando nos cuentan algo mal de una persona genera una desilusión, porque a lo mejor tú la tienes en una perspectiva diferente y cuando te comentan algo de esa persona que está mal, esa perspectiva que tú tenías de esa persona se cae y empieza a generar también un vacío. Entonces, ¿cómo se genera un vacío o cómo proviene? A través de una desilusión. Dice, hubo un varón, el 2, Lila, por favor, el 1 no. Ay, voy, espérame. Y tenía, esta historia habla sobre Elcana y Ana y Penina. Dice, y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Siguiente. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y aquí es muy importante que pongamos atención en esta parte, porque el hecho de que Ana no tenía hijos en ese momento generó una frustración. El siguiente. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Tenía una rival. ¿Y cuántos hemos tenido un rival en nuestras vidas por algo que a lo mejor no podemos obtener todavía? ¿El que sigue? Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Vemos que todo lo que hacía Penina hacia Ana generaba que Ana llorara y que no comiera, que llegara en un punto donde le afectara todo eso, ¿verdad? Lo que hacía Penina. El que sigue. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pongámonos en lugar de Ana. Si nosotros no pudiéramos concebir hijos y nuestro anhelo es tener un hijo, ¿qué sentirían que su cónyuge les dijera, no soy mejor yo que 10 hijos? Si tu anhelo está en tener un hijo, el amor que tiene la madre con un hijo es diferente al amor que tú vas a tener con tu esposo. Y Elcana no entendía ese amor que ella quería sentir al tener un hijo. Sin embargo, ¿cuál fue su respuesta? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
obtener esa respuesta de alguien que la amaba, pues era feo para Ana, porque ella deseaba tener un hijo. Y con ello conllevó, imagínense, aparte de que Penina con todo lo que le decía, la hacía llorar, con todo lo que le irritaba, por así decirlo, empezaba a generar ese vacío. Y que también llegue el Cana y le diga, pues yo soy mejor, ¿para qué quieres más? ¿Para qué quieres hijos? Pero Ana quería vivir ese sentimiento de amar un hijo, que es diferente, ¿verdad? Entonces, el Cana no entendía el dolor de Ana, ese vacío que se estaba generando porque se frustraba, pues le hacía daño. Ver que Penina sí podía concebir hijos, pues yo quiero pensar que generaba preguntas como de ¿por qué ella sí y yo no? A pesar de que a lo mejor el Cana tenía un amor especial por ella, pero no era lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Ana detecta ese vacío, vamos al siguiente versículo, y es donde vamos a ver eso. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y lo dedicare a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cuando pasamos por un vacío o una aflicción? Muchas veces corremos con otras personas en vez de correr con Dios. Y no es necesario que llegues con Dios y le digas, Padre Celestial, he amado mi Señor. No. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Ana? Entregar ese dolor que sentía, esa tristeza y esa amargura que se empezó a generar. Y llegó humillándose ante Dios. A lo mejor no lo alabó en su principio, pero derramó su corazón ante Dios para que ese vacío no fuera más grande, o que no se generara un vacío, pues sí, más allá de no. Entonces, ¿qué es lo que hace Ana? Corre a Jesús, a Dios, a pedirle que se dignara, que tuviera compasión, ¿verdad? De que ella pudiera concebir un hijo. Llega con ese corazón humillado. 12 Lila, por favor. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces la importancia de derramar su corazón, su alma delante de Jehová, tuvo un impacto más adelante. El que sigue. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Dios le quitó esa tristeza, ¿verdad? Y tenía la convicción de que Dios iba a cumplir el anhelo de su corazón en su momento. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el Cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón al Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Entonces, pero Ana
no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Entonces Dios cumplió el anhelo de su corazón, pero ella tomó un acto muy importante, que fue ir y derramar su corazón, entregar esa tristeza, entregar ese dolor, esa amargura que se estaba generando. ¿Qué pasa? Que cuando Ana detecta ese vacío, la primera decisión que toma es ir y postrarse ante Dios. Ahora, una decisión sabia, ¿a qué te conlleva? A poner en primer lugar a Dios. Si sabemos tomar decisiones sabias, el primer lugar lo va a llevar siempre Dios. Y va a haber un respaldo por parte de Dios. Tomó una decisión sabia, que fue ir a entregar esa tristeza y esa amargura delante de los pies de Dios. Y esa decisión sabia conllevó a un respaldo de Dios y a una respuesta, que fue que concibiera un hijo. Cuando se genera, en medio de ese vacío, ¿qué se genera? Se genera una frustración, y cuando pasamos por la frustración es lo más pesado que puede haber, porque sientes la opresión de todos. Te preguntan, surgen dudas, ¿por qué estás así? Y se supone que Dios es el que te está ayudando. Imagínense cómo se sentía Ana cuando Penina la hacía sufrir. Imagínense, Penina ahí duro y duro. Pues no, que tienes un Dios. Entonces, a ti no te gustaría que te dijeran eso, ¿verdad? Te sentirías mal. Sin embargo, el ir primero a Dios siempre te va a llevar a un buen respaldo. Vamos. Ok. Podemos servir a Dios, podemos alabarlo, llenarnos de todo lo que estamos aquí haciendo, sirviendo. Pero muchas veces no sentimos nada, solo lo hacemos. ¿Y por qué? Porque estamos generando un vacío. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas de Dios sin sentir nada, estamos generando un vacío en nuestro corazón. Y si ese vacío no se atiende a tiempo, más adelante va a surgir duda, frustración, enojo, tristeza. Y en vez de que lo entregues a Dios, vas a arrastrar con esa cadena un buen tiempo, hasta que tú decidas entregarle a Dios ese vacío. Ok. En medio de esa frustración, de ese vacío que sentía, viene el Consolador. Y sabemos que Jesús dijo que Él tenía que irse. Sin embargo, dejaría a alguien con nosotros, que era el Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando Ana decide orar, cuando decide entregar esa tristeza a Dios, automáticamente entra la consolación por parte del Espíritu Santo. Y es cuando entrega todo, ahora es consolada por el Espíritu Santo, está tranquila, está en paz y sabe que Dios va a cumplir en su momento lo que ella le pidió. Ahora nosotros tenemos que reconocer si existe un vacío en estos momentos, si existe un vacío en nuestro corazón. No sé, ahí ustedes pregunten si existe un vacío en nuestro corazón, en su corazón, ¿no bien? Ok. ¿Cómo se vacía nuestro corazón? ¿O cómo podemos detectar que nos estamos vaciando? Primero dejamos de orar, luego dejamos de escuchar y finalmente dejamos de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Cuando el corazón se aleja de la fuente, comienza a llenarse de polvo, de oscuridad, orgullo, queja y pecado. Y eso lo vamos a ver en Juan 7:38, por favor, Lila. ¿Juan qué? 7:38. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua Amén. viva. Entonces, ¿qué hay en nuestro interior? ¿En verdad está corriendo esa agua viva? ¿Ríos de agua viva? Mientras nosotros creemos en Dios y creamos en realidad que estamos siendo llenos de esa agua viva, ay, me equivoqué, pero sí. Dice, el que cree en mí, como es la escritura, de su interior correrá en agua viva. Entonces, en realidad estamos poniendo en primer lugar a Dios, en realidad estamos creyendo lo que Dios va a hacer con nosotros, detectamos ese vacío y dejamos ese vacío. Era como les decía al principio, hemos experimentado lo que es tener un vacío en nuestros corazones o estamos pasando por un vacío en estos momentos. Jeremías 12:13, por favor, Lila. Entonces, mientras esos ríos de agua viva fluyan, vivan dentro de nosotros, ténganlo por seguro que nos vamos a sentir plenos, nos vamos a sentir llenos, nos vamos a sentir saciados. Jeremías 2:13, ¿no es eso? 2:13. Sí. Jeremías 2:13. Amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Imagínense que ese vacío, en vez de entregárselo primero a Dios, vamos y se lo comentamos a una persona. Y si está rota también, y si tiene ese vacío, ¿a dónde vamos a ir a dar? Entonces dice, porque dos males han hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y es que en lugar de buscar a Dios como nuestra fuente de vida y sustento, hemos buscado falsos sustitutos que nos suplirán ese vacío. Al contrario, nos dañan. Y lo podemos sustituir, entre comillas, porque no tendríamos por qué sustituir a Dios, con relaciones sin un propósito, ya sea una relación de amistad, una relación de pareja, relación con cualquier persona. Placeres momentáneos como las fiestas, el alcohol, llenar vacíos con cosas momentáneas, con cosas pasajeras que solo te las va a llenar un ratito. Por ejemplo, cuando toman, si tú le preguntas a una persona por qué toma, por qué se droga, muchas veces te van a contestar que porque es lo único que los puede hacer sentir bien, porque es la única salida para ellos. Sin embargo, es algo momentáneo, algo que les va a dar satisfacción momentáneamente, porque cuando pasen ya por ese lapso de que tomaron, de que se drogaron y vuelvan a la realidad nuevamente, van a seguir sintiendo ese vacío. Entonces, nosotros no debemos de llenar nuestros vacíos con cosas momentáneas, con cosas pasajeras que solo nos van a dar satisfacción un ratito. Entonces, si la gente de allá afuera dice que el alcohol, las drogas, las fiestas o una relación tienen esa dependencia de una persona, ténganlo por seguro que cuando vuelvan a su realidad o esa persona ya no esté con ellos, se matan casi. Entonces no debemos depender de una persona, no debemos depender del alcohol, de las drogas, depender de nuestros amigos, depender de nuestra tía, de nuestra mamá, de nuestro papá. Debemos depender, hacer totalmente dependencia de Dios, serle fiel a Dios en cada momento. Entonces, cuando tú pases por una situación así, de que sientas vacío en tu corazón, de que ya no sientas placer o satisfacción
al servir a Dios, al venir a congregarte, acude luego con Dios. Y dile, Señor, siento esto, ya no estoy sintiendo esa emoción de ir a servirte, ya no siento esa satisfacción de querer adorarte, de agradecerte incluso, ¿no? Llegar y correr como lo hizo Ana, tomar el primer lugar, que siempre sea Dios el que tome el primer lugar. Y es cuando entra el Espíritu Santo, entra la consolación automáticamente. Entonces, tenemos que tener como ejemplo a Ana, porque supo refugiarse en su momento, más bien no en su momento, en su debido tiempo en Dios, porque no se esperó a comentárselo a otra persona, a vaciar su corazón con alguien más. Y muchas veces nos hace muy difícil comentarlo, porque nos llegan pensamientos a nuestra mente de, nos van a juzgar, si le cuento a tal persona me va a criticar o se va a burlar de mí. Y sí pasa, se van a burlar de ti, te van a juzgar. Pero cuando nosotros contamos y damos a luz a alguien que es de nuestra confianza, todo eso que sentimos, se siente una paz, una tranquilidad. Pero sabemos que si se lo entregamos a Dios, va a ser mucho mejor. Entonces no debemos de buscar algo que nos dé satisfacción solo momentáneamente para pasar el vacío que hay en nuestros corazones, sino ir con Dios cuando sientamos ese vacío, no llenarlo incluso en actividades religiosas. Nos hacemos como religiosidad en nuestras cabecitas y empezamos a hacer actos que no tendrían nada que ver con tal de llenar dicho vacío, que al final del día pues no se llena, porque lo único que va a llenar y que va a suplir por amor ese vacío es Dios. Ok. Vamos a Efesios 5:8, por favor. Efesios 5:8. Porque Efesios 5:8, sí, los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo. No, pero sí, es que sí quería ese versículo también. Ok, primero Ok, sabemos que para no tener ese vacío en nuestro corazón, lo primero que debe de existir en nuestro corazón es el amor. Y así mismo lo dice el fruto del Espíritu Santo, que yo les dije una vez que se los iba a preguntar. Entonces, ¿sí se los aprendieron o no? Yo les dije que cuando me tocara predicar se los iba a preguntar a uno por uno. Y si se acuerdan cuáles eran los frutos del Espíritu Santo, y si no se acuerdan, vamos a repasarlos de nuevo. Dice, porque el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo es el fruto del Espíritu Santo? Es Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo. Es que pensé que estabas en ese versículo. Ok, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si nuestro corazón tiene ese fruto del Espíritu Santo con todas esas 9 características, no tendríamos por qué sentirnos vacíos. Entonces, siempre debe de haber ese fruto con esas 9 características en nuestros corazones para no generar ese vacío. Y principalmente pues debe de ser el amor. Ahora sí vamos a Efesios 5:8, por favor. Y aquí es muy
muy importante por qué nuestro corazón se comienza a vaciar. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, porque nuevamente como comenzamos a andar en... Ok, les vuelvo a remontar la pregunta, ¿por qué el corazón se comienza a vaciar? Y ya con el texto, porque nuevamente comenzamos a andar en tinieblas, de donde Dios ya nos había sacado. Y si no cuidamos nuestro corazón, todas esas tentaciones nos van a empezar a ganar de nuevo. Y empezamos a ver los defectos del ser humano, todo nos molesta, odiamos a las personas. En pocas palabras, ya no reflejamos esa luz que éramos antes, porque nos dejamos llevar ya por las tinieblas, por así decirlo. Ya no reflejamos esos ríos de agua viva que fluyen o que fluían dentro de nosotros, sino ahora lo que exponemos es que nuestro corazón está vacío, estamos secos, muertos por dentro, y hagamos lo que hagamos, nada nos puede saciar en ese estado. Entonces, hacer que nuestro corazón no tenga ese vacío es muy importante, porque podemos incluso hasta perdernos si no atendemos a tiempo ese vacío que hay en nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Que muchas veces ese vacío lo llenamos de enojo, de odio, de ira, de tristeza. ¿Y todo por qué? Porque a lo mejor tenemos la perspectiva de algo o de alguien y llega esa desilusión y comienza a generarse un vacío. Cuando a lo mejor un familiar muere y no atendemos esa tristeza directamente con Dios, empezamos a generar un vacío y empezamos a caer en depresión, empezamos a llenarnos de tristeza, y es un vacío que poco a poco se va generando hasta que no llegue el punto de que tú vayas a la presencia de Dios y le digas: Señor, me siento así. Entonces, ser como Ana, tener el ejemplo de Ana, de en esos momentos de irritabilidad, en esos momentos de tristeza, ir y que le diga y se vacíe en la presencia del Señor, fue muy importante para Ana, así como lo debe de ser para nosotros cuando pasemos por una situación como esa. Y no hacer que la frustración, que la duda, que en medio de todo eso que estamos viviendo, haga que nos apartemos incluso de la presencia de Dios. Entonces no nos dejemos llevar por lo que nos dicen las demás personas, en pocas palabras, y que ese vacío, en vez de ser sustituido o suplido por amor, sea suplido por otras cosas que no nos van a llenar. Entonces, vamos de nueva cuenta a Primera de Samuel, a remontar la historia de Ana. Vemos que el amor que ella quería sentir era lo que era amar a un hijo, y el Cana a lo mejor no lo veía así, y eso era lo más triste, porque a lo mejor en vez de recibir ese apoyo por parte de su pareja, por así decirlo, recibió una respuesta de: pues yo soy mejor que un hijo. Entonces muchas veces que nos den esa respuesta, a lo mejor no por un hijo, sino por algo que queremos, que deseamos, que queremos vivir, y que nos den una respuesta: hay mejores cosas que lo que tú deseas, para nosotros va a ser feo, va a ser triste, porque a lo mejor tú lo anhelas y tú deseas, no sé, anhelo ir a dar la palabra con los hermanos de Otumba, un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor para la otra hermana o para el otro hermano va a ser insignificante lo que para ti es importante. ¿Y qué pasa? Que si nos llenamos de esas palabras, de esas cosas negativas que nos dicen, pues vamos a empezar a generar un vacío de nueva cuenta. Entonces es muy importante que cada vez que nosotros sientamos que ya no damos más, que ese vacío se está generando, que ya no sentimos satisfacción incluso de venir a la iglesia, ir y acudir con Dios y decirle: Señor, siento este vacío, no me siento pleno,
no me siento bien. Entonces, en esa parte que les he hablado de Ana, ahora sí pregúntense ustedes, ¿tengo un vacío en estos momentos? ¿Estoy pasando por un vacío? Y a lo mejor ustedes se van a quedar, pero pues si yo estoy bien, ¿no? Pero es que hay que pedirle esa dirección a Dios y decirle, Señor, ¿estoy pasando por un vacío en estos momentos? Y es que reconocer que estamos vacíos o que en nuestro corazón se está generando un vacío es bien difícil, porque nos hacemos los fuertes y porque decimos, no, pues yo todo lo puedo, yo todo lo puedo hacer, ¿no? Y lo digo por mí porque yo también luego soy así y digo, yo puedo, pero no siempre vamos a poder, porque acuérdense que nuestras fuerzas, pues ya estuvo, no vamos a poder nunca. Entonces siempre debemos de recurrir a la presencia de Dios, a recurrir a Dios en cada momento, en medio de la felicidad, en medio de la tristeza, y agradecer cuando se cumpla cada cosa que Dios va a hacer con nosotros. Entonces, llévense en mente, un corazón vacío no va a funcionar. Un corazón vacío no va a poder ayudar a otros. Imagínense, si nosotros estamos vacíos, ¿cómo vamos a poder sacar a nuestra hermana de un problema? ¿Cómo vamos a poder aconsejar a nuestra hermana que está pasando por una situación mal? No vamos a poder hacerlo. Cuando un corazón está vacío no hay fuerzas para nada. Cuando un corazón está lleno de tristeza, cuando un corazón está lleno de amargura, cuando un corazón está lleno de frustración, de tantas emociones negativas, no funciona. Por eso dice Dios que cuidemos que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él manda la vida. Entonces tenemos que tener cuidado de que en nuestro corazón no se genere un vacío y atender cada emoción, cada sentimiento con Dios. Atenderlo con un hermano, no. A menos que te dé un buen consejo y que sea guiado por el Espíritu Santo. Pero como les dije, hay que poner siempre en primer lugar a Dios en cada momento. Entonces, acudir con una persona no sería lo más conveniente. Acuérdense que la palabra dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Imagínense, ustedes van con el hermano que está peor que ustedes emocionalmente, en su corazón que ya siente que ya no puede más. ¿En qué manos van a ir a caer? ¿Van a recibir un buen consejo? ¿Van a recibir un consejo sabio? No. Y yo creo que una decisión sabia no es ir y acudir con el hombre, es ir y acudir a Dios en cada momento. Entonces, seamos como Ana, dejemos esa tristeza, ese enojo, ese miedo, para que no se genere un vacío. Y que lleguemos a Dios con ese corazón sincero, con ese corazón humillado ante Él. Así como lo hizo Ana. No es necesario que lleguemos y le digamos un sinfín de cosas a Dios, no. Sino que lo que Dios quiere es que seamos sinceros con Él, que en verdad humillemos nuestro corazón. Y el orar con un corazón humillado, con un corazón sincero, va a traer una respuesta buena, va a traer una respuesta agradable y que sobre todo va a ser una oración que va a llegar a Dios. Imagínense si llegamos con ese corazón rebelde, con ese corazón todo lleno de cosas, emociones negativas. Nuestra oración nada más va a pasar el techo y se va a regresar. Tenemos que llegar con ese corazón humillado, con ese corazón humilde, como David lo tuvo en su momento. Entonces, y como Ana lo hizo cuando fue a orar por Dios. Y vemos que Dios nos va a respaldar en cada momento cuando somos sinceros con Él. Cuando en verdad queremos y necesitamos que Dios actúe. Y cuando tú llegas como Ana, con ese corazón humillado ante Dios, llorando, pidiéndole a Dios que tenga misericordia, y es cuando Dios actúa de una buena manera. Y cuando quizás el enemigo, más bien el enemigo tiembla, porque llega sincero con Dios y decirle, Señor, estoy pasando esta situación, ¿no? Entonces, llevamos en mente siempre eso, que siempre debemos ser sinceros con Dios, y aun cuando ya sientas que no puedas más, llegar y decirle a Dios, estoy pasando por esto, siento esto, tengo tristeza, tengo amargura, tengo enojo. No lleguemos al punto de que ese vacío lo arrastremos por toda nuestra vida.
Hay veces que a lo mejor ese vacío lo vamos a estar arrastrando 1, 2 años, 3, 4, toda casi nuestra vida por no querer ser sinceros con Dios y por no quererle decir, Señor, me estoy sintiendo así. Y entonces no hagamos que si se nos genera un vacío, nos acostumbremos a tener un vacío en nuestro corazón, sino a ser sinceros con Dios. Entonces el mensaje que les quería dar, de que siempre seamos sinceros, de que no generemos o que no demos permiso a que se genere más bien ese vacío en nuestros corazones. Porque el que se genere un vacío en nuestro corazón es lo más feo que puede haber para nosotros. Y más siendo hijos de Dios. Entonces debemos de ser ese reflejo, esa luz para todos los demás allá afuera. Y ser ese ejemplo que cuando te vean digan, quiero tener lo que tú tienes. Quiero ser feliz como tú eres feliz. ¿Nos va a costar? Sí, porque a Ana también le costó. Ana también sufrió y un buen tiempo. Pero aún así ella tenía esa firmeza, esa fe de que Dios iba a hacer algo grande y de que Dios iba a cumplir ese anhelo en su corazón. Y aún si no lo hubiera cumplido, pues solo sabrá Dios si Ana seguiría estando ahí aferrada. Pero muchas veces así somos nosotros. No sabemos si Dios vaya a cumplir ese anhelo que tanto pedimos, a lo mejor y nos direccione para algo malo y no sea lo que Dios quiere para nosotros. Pero aún cuando Dios no cumpla ese anhelo de tu corazón es porque de algo nos va a guardar también. Entonces, no tenemos que olvidar a generar un vacío en nuestros corazones. ¿Vale? Entonces, eso es lo que les quería decir de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Algo que hoy papá nos está diciendo es cómo estás llegando a la presencia del Señor. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que Ana llegó, ¿qué? Llena de amargura. Pero no solamente, o sea, se le veía cuando estaba llorando. Y amargura puede ser enojo. Yo creo que imagínate todo el camino enojada porque Penina molestándola, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, pues la gente nos molesta y llegamos a veces así a la casa de oración? Llegamos a veces enojados, tristes, llenos de amargura. Pero aquí algo bien importante, no sé si me viste escudriñar, cuando dice que ella confiesa, dice, es que vengo llena de amargura. O sea, ella estaba confesando con sus labios ante Dios, soy una mujer en amargura. O sea, vengo enojada, vengo triste, vengo decepcionada, ¿sí? Y algo bien importante es que cuando ella dice la palabra del Señor, que cuando terminó de orar, se levantó y ¿qué quedó? ¿Quedó contenta? ¿Sí o no? Amados, muchas veces nosotros oramos y no quedamos contentos porque no le entregamos verdaderamente a Dios esa situación, esa amargura, esa tristeza, ese enojo. ¿Y qué sucede? Pues no se cumple lo que nosotros le pedimos a Dios. Se cumple cuando ¿qué? Cuando quedas satisfecho sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él sí puede hacer algo. ¿Sí? Pero tú tienes que entregarle tu enojo, tu tristeza, tu dolor, tu cansancio, todo, porque si no te vas y te vas igual. Entonces no ocurre y hay algo en tu corazón que tú estás deseando y que Dios ya te dijo que te lo va a dar, pero no ha llegado. ¿Por qué? Porque no has entregado esa amargura. No has entregado esa amargura. Entonces en ese momento te imaginas a Ana diciendo, Señor, perdono a Elcana. ¿Por qué Elcana? Porque Elcana le dijo, no soy suficiente yo, no soy suficiente yo. Y yo creo que Ana, o sea, si te pones a examinar, yo creo que Ana en ese momento dijo, perdona a Elcana y perdona a Penina, que me vino molestando todo el camino. Y dice la palabra del Señor que llegando a su casa, Dios se acordó de ella. Pero cuando terminó de orar, ¿qué pasó? Hay veces que nos metemos a orar y en lugar de comer rico y comer sabroso y estar alegres, pues estamos peor. ¿Sí? Entonces, es un mensaje bien hermoso. Llévatelo, ¿sí? Cuando te pongas a orar, confiésale al Señor. Estoy enojado, estoy triste, estoy decepcionado, estoy angustiado, estoy cansado, tengo este dolor. O sea,
Yo creo que Dios hoy, ¿verdad?, nos está mostrando el camino de la bendición a nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios. Así es que todo lo que has estado pidiéndole al Señor, ¿cuántos años se va a cumplir? Pero, ¿no crees? Ana no solamente dijo, Señor, lejos la amargura, sino que cuando Dios le cumplió, ¿qué pasó? Que cuando Dios cumpla lo que le pedimos, siempre en la emoción prometemos. ¿Y qué hizo Ana? Era su hijo, era su único hijo. Y ella dijo, ¿no es cierto?, lo voy a entregar. Y lo entregó. Lo entregó. ¿Y qué hizo el Señor? Si tú lees, le dio más hijos. ¿Sí? O sea que a veces parece que tú das y das de más. Sí, pero cuando tú lo haces, cumpliéndole a Dios lo que tú le dijiste, porque van a saber que Él cumple. Pero cuando tú cumples, el Señor da un esfuerzo, porque sabe que no es fácil que cumplas, porque sabe que no es fácil que tú y yo cumplamos. Pero cuando cumplimos, ¿qué dice el Señor? Abre las ventanas de la bendición. Así es que no serán convencidos. Ese que han estado pidiendo va a llegar. Va a llegar porque Dios lo dijo. Pero, ¿qué vas a hacer cuando llegue? ¿Qué vas a hacer cuando llegue? En su nombre, Padre, gracias te doy por esta palabra, Señor. Hoy Cristo quede grabado en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias porque el Espíritu Santo viene en nuestro corazón. En nuestra misión tú nos abrazas. En nuestras necesidades nos levantas, nos consuelas. Nos das, Señor, la fuerza para poder seguir adelante. Hoy, Señor, perdona todos nuestros pecados. Señor, perdona todas nuestras malas actitudes, nuestras malas decisiones. En el nombre de Jesús, Señor, Ana dijo, si tú me das, yo te lo entregaré. Y hoy, Señor, lo que tú nos des, también te daremos. Daremos lo que has puesto en nuestro corazón y lo cumpliremos. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso. Te adoramos. Señor, con tu preciosa unción.
Santo, tú estás aquí con nosotros y estás en nosotros. Encomendamos nuestra vida a tu buena, a tu fiel cuidado. Ningún vacío en este momento queda en nosotros. Ningún vacío, porque contigo todo es suficiente, Padre. Gracias, enséñanos, ayúdanos a depender solamente de ti. Dice tu palabra que si nosotros buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todas las cosas serán añadidas. Estamos en tus manos, Señor. Hoy creemos firmemente que lo que tú dices lo cumples, que lo que tú haces es poderoso y lo que tú harás en nosotros será grande, porque tú eres bueno. En el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Vamos a casa, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nos consagramos a ti, Padre. Y también de lo recibido de tu mano te damos en tu mano. Bendice nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia. En el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, amados. Nos vemos el miércoles. Primero Dios tenemos que sea una hora de oración. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y seguimos adelante en el nombre de Jesús. ¡A su nombre! Gloria. Dios es nuestro Dios. Como que después de las 6:30.